Dios les bendiga de manera especial. Espero en el Señor que se encuentren bien. Le damos la bienvenida a la familia de Entre Té y Palabra y en esta hermosa mañana queremos continuar con lo que habíamos hablado del libro de Jueces capítulo 19. En el otro audio, ¿verdad? En la otra mañana compartimos sobre lo que es una casa sin rey. Amén. En esta mañana quisiera traerles una pequeña reflexión de algo que hemos estado escudriñando, estudiando. Y es que dice la poderosa palabra del Señor en Jueces capítulo 19. Voy a leerle varios versículos nada más, a darles un poquito del contexto. Y dice la palabra de Dios en Jueces 19, versículos 19 al 25. Y si usted no puede acompañar con la palabra del Señor, aprendemos y escudriñamos juntos la palabra de Dios. Y si no, mire mi hermano, no se preocupe, ahí donde usted esté, escuche y conéctese con nosotros en el Espíritu, amén. Y nos vamos a leer la palabra poderosa de Dios y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nosotros tenemos paja y forjarge para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para su sierva y para el criado que está con su siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que está entrado en tu casa para que les conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre y a su concubina, que quiere decir el levita, tomó a su concubina, la sacó y la entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Mire, en ningún lado es tan fuerte la ley no escrita de la hospitalidad como en el Medio Oriente hasta hoy en día. Y es que la protección de un huésped a cualquier precio estaba en primer lugar del código de honor de cualquier hombre. Pero aquí el código de hospitalidad se convirtió en un fanatismo, porque la violación y el abuso de una hija y de su compañera era preferible ante la posibilidad de cualquier conflicto que pudiera enfrentar este huésped y su vecino. Los dos hombres eran primeramente egoístas. No querían ninguno de ellos resultar herido. Les faltó valor. No querían enfrentar un conflicto aunque peligraran sus propias vidas, sino que pusieron en riesgo otras vidas. Y desobedecieron completamente la ley de Dios. Permitieron el abuso y el asesinato deliberado. ¿Qué consecuencias tan funestas obtenemos cuando un protocolo social tiene más autoridad que las convicciones morales? Y en esta poderosa mañana, por ahí quiero hablarles. Amén. Así que en esta mañana hablamos un poquito y continuamos hablando del libro de Jueces, capítulo 19, y leímos de los versículos 19 hasta el 26. Y es que este relato nos habla de la concubina y de la concubina y del levita,
Y lamentablemente hablamos en el audio pasado cuando estábamos haciendo una pequeña reflexión, y en esta mañana quisiera compartirles una segunda parte. Y es que a primera vista es uno de los capítulos más oscuros de la palabra, y hablamos que es uno de los bastante triste, ¿verdad?, de leer, porque lo leemos y hay muchas cosas que no podemos entender. Y acabamos de hablar y decir que estas costumbres de hospitalidad, de tratar a las personas que te visitan, eran bien grandes en el Medio Oriente, y hasta el día de hoy siguen vigentes, porque ellos protegen al máximo a cualquier persona que le estén dando hospitalidad. Es un código muy importante para ellos. Pero lamentablemente aquí podemos ver que esta persona que está ofreciendo la hospitalidad y este levita, estas dos personas fueron demasiado egoístas. ¿Por qué? Porque ninguno querían enfrentar la situación, porque no querían ser heridos. Les faltó el valor de enfrentar lo que estaba sucediendo. Y lamentablemente estas son las consecuencias de cuando tenemos un protocolo social que tiene más autoridad de lo que pueden ser nuestras convicciones morales. A eso quiero hablar en esta mañana. Así que aquí vamos a ver a los hijos de Belial, que vienen siendo los hijos sin propósito. Amén. Así que espero que en esta mañana usted pueda abrazar esta pequeña enseñanza, porque está pequeñita, mi hermano, no está completamente desglosada. Es algo pequeño, pero espero en el Señor que usted pueda abrazarla. Cuando nosotros vemos este capítulo 19, vemos una profundidad espiritual. Así que vamos a verlo como una de las revelaciones muy poderosas sobre lo que ocurre cuando el alma vive sin Dios. Recordemos que hablamos del levita, que estaba lejos de la consagración, lejos de su llamado, que estaba desconectado, que vivía lejos de su propósito, y que era un forastero, que era un extranjero, y estaba lejos de lo que había sido llamado a ser. Ahora, en este momento, hablamos de los otros versículos del Jueces capítulo 19, y vamos a ver poderosamente lo que está ocurriendo cuando el alma vive sin Dios. Y es que volvemos al principio, y esto comienza con el levita. Este hombre que debía custodiar la presencia divina, viviendo en la parte más remota del monte de Efraín. Y es que este detalle que vemos en la palabra y que lo simboliza mucho en Jueces capítulo 19 no es algo gráfico. Más allá de ser algo de una localidad, es algo simbólico. ¿Qué quiere decir? Que este levita, volvemos a recapilar un poquito, estaba apartado, desconectado y lejos del centro del templo y del servicio y del canto. El levita representa el alma que alguna vez sirvió, pero que hoy en día está al lado del fuego, de esa presencia del Señor. La concubina en esta mañana nos va a representar la presencia de Dios que se retira cuando no hay pacto ni honra. Voy a volver a repetir para que usted abrace esta pequeña enseñanza. El levita representa el alma que alguna vez sirvió, pero que se ha aislado del fuego de la presencia de Dios. Y la concubina en esta mañana nos va a representar esa presencia de Dios que se retira cuando nosotros no tenemos pacto, cuando no tenemos compromiso. Amén. Por eso es que vemos en la palabra que cuando ella lo abandona, no se está tratando, el capítulo 19 no nos habla de una ruptura entre dos personas, sino nos dice de esta manera: hubo una separación, ella se fue, que lo espiritual es esa retirada, ese vacío de esa luz de la presencia en la vida del hombre, en la vida de un alma. Amén. Y es que cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, el alma queda sola. Y es en esa soledad que aparecen las sombras que el enemigo quiso levantar, que el enemigo quiso poner en tus pensamientos, esa angustia que sientes en el corazón, esa soledad que muchas veces tratas de llenarla, pero no puedes. Y vemos en la palabra que el levita viaja para recuperarla, pero hablamos en la enseñanza pasada que no lo hizo por amor, sino por su necesidad. Quiere lo que ella representa y no lo que es.
Pero aún dentro de esas casas, lamentablemente hay algo que sigue ¿qué? Desordenado. Te voy a decir por qué. Volvemos. El levita viaja para recuperarla, pero no lo hace por amor, porque habían pasado ¿cuántos meses? 4 meses. Cuando tú llevas un día, 2 días sin escuchar a Dios, sin sentir a Dios, ¿qué comienzas a sentir? Mire, mi hermano, yo me desespero. Yo me siento triste, yo comienzo a llorar, Señor, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y hay momentos que el Señor te permite ese silencio. ¿Sabes para qué? Para que entre en ti ese desespero de buscarle con más deseo, que despierte esa hambre en tu interior, que quieras más. Pero este levita está viajando para recuperarla, no por amor, sino por su necesidad y por lo que ella puede darle, no en realidad por quien ella es. Y hoy en día, dentro de muchos hogares, dentro de tu corazón, hay cosas que siguen desordenadas. Hay cosas que no están en orden. ¿Sabes por qué? Porque estás dentro de ahí. Puedes estar comiendo, puedes estar bebiendo, puedes estar celebrando, pasándotela chévere. Pero estás en tierra de hombres perversos. Estás en tierra donde no debes de estar. Estás alejado, estás lejos del propósito, te alejaste de la consagración y lamentablemente cuando nos alejamos de la consagración es ahí donde entramos en tierras donde el Señor no quiere. Este levita no solo estaba fuera de su ciudad, sino que estaba fuera de sí mismo. Este levita, que debía de tener una consagración al servicio a Dios, vivía lejos del santuario y lejos de su propósito. Así que como estaba lejos, estaba donde no debía estar, estaba rodeado de tierras donde había ¿qué? Hombres perversos. Yo quisiera que usted abrazara esta enseñanza en esta mañana. Y afuera de este lugar había ¿qué? Perversidad. Había una oscuridad que comenzó a rodear ese hogar, a rodear esa casa. Y en el texto hebreo le dice que son hijos de Belial, que quiere decir hombres perversos, hombres llenos de maldad, hombres llenos de oscuridad. ¿Y sabes qué significa hombres perversos? Hombres que quieren aprovecharse, que no tienen valor, que cargan yugo, que viven sin dirección, sin conciencia, que viven sin sujeción espiritual. Estos hombres no reconocían la ley, no conocían límites y tampoco sienten ningún temor. Ten cuidado con quién te estás rodeando. Ten cuidado a dónde estás llegando. Hemos hablado entre té y palabra sobre ten cuidado en qué mesa te sientas, ten cuidado con quién conversas. Y en esta mañana te estuvimos hablando día anterior que es necesario que el Señor sea el centro de tu hogar, de tu corazón. Y en esta hora quisiera recordarte que no te puedes unir a personas que no tienen propósito, que no puedes andar de forastera, de forastero en lugares donde Dios no te ha llamado a estar. Porque lamentablemente llega el momento que cuando andas sin propósito y sin tener a Dios en la dirección de tu vida, te rodeas de hijos sin propósito, con los hijos de Belial, con hijos perversos, con hombres perversos, hombres que no tienen valor, hombres que no conocen los límites, personas que no tienen consagración con Dios, personas que viven sin conciencia, sin una sujeción espiritual, que es Satanás el que los controla y los dirige. ¿Sabes qué sucede? Que cuando tú te rodeas con personas así, esas personas que se rebelan contra el cielo y desprecian el bien, van a terminar quitándote y dañándote, lastimándote, hiriéndote. Estas personas que viven de esta manera no escuchan a alguien que les guíe, no escuchan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay una presencia de Dios en ellos. ¿Sabes quién los dirige? El mismo Satanás. Por eso es que hasta en el libro de Josué le dices al pueblo de Israel en un momento dado, mire, ¿sabes qué? Escoger a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios.
Si quieren servir a Dios de los amoreos, de los cananeos, usted escoja a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Porque cuando te alejas de Dios vienen consecuencias. Cuando te alejas de Dios ya no estás escuchando esa guianza. Pero les voy a hablar algo. Aquí cuando hablamos de los hijos de Belial, que son los hijos sin propósito, y cuando hablamos del Talmud, habla de que es el alma que rechaza toda la voz que le guíe. Enseña que cuando la presencia de Dios se retira del corazón, las fuerzas de Belial rodean la casa. Así que si hablamos en lo espiritual, yo quisiera que usted abrazara esta hermosa enseñanza. Eso es lo que ocurre aquí. Ahí es cuando comienzan a llegar los pensamientos impuros, cuando Dios no es el centro, cuando Dios no es el que te ha revestido de su armadura, porque si no tienes el yelmo de la salvación, tus pensamientos no son protegidos. Es cuando vienen esos pensamientos impuros, esos deseos sin freno, cuando la violencia y la oscuridad espiritual están tocando a tu puerta porque soltaste tu armadura, porque soltaste la intimación con Dios, porque te has ido de forastero, de forastera, porque estás lejos del lugar donde debes de estar. Y lamentablemente nos dice la palabra del Señor y comienza a decir en el capítulo 19, dice, los hombres de la ciudad. Déjame decirte que estos no son personajes antiguos. Lo que te quiero hablar es espiritualmente. Así que representan las fuerzas que se levantan dentro de tu alma cuando ya no es Dios el que habita. Estos hombres de la ciudad dice que comenzaron a rodear su casa de este hombre y comenzaron a tocarle a la puerta. Entonces cuando comienzan a tocarle a la puerta, lamentablemente, ¿usted sabe qué representa esto? Esas fuerzas que comienzan a levantarte dentro de tu alma, que comienzan a inquietarte, que comienzan a golpear tu mente con pensamientos distorsionados, que comienzan a rodear tu corazón con esos impulsos sin control, que comienzan a exigir, a entrar a tu vida, comienzan a poseer, a dominarte. ¿Sabes una cosa? Así operan los hijos de Belial. Así operan los hijos de perdición, los hijos que andan sin propósito. Esos eran los hombres que golpeaban la casa de este hombre, que al momento que comenzaron a rodearla, esto tienes que llevártelo espiritualmente en esta hermosa mañana. Mire, yo quisiera que usted pudiera compartir la enseñanza, que usted pudiera abrazarla y usted se analizara, porque esas fuerzas son las que se levantan adentro. Aquí en la palabra nos dice que estaban golpeando la casa exteriormente, ¿verdad que sí? Entonces, en el ámbito espiritual y hoy en día son esas fuerzas que se levantan dentro de nosotros, en nuestro interior, esos pensamientos que comienzan a golpearte y no te dan paz, esos pensamientos que comienzan a distorsionarse, eso que comienza a rodear tu corazón y comienzas a sentir impulso que tú misma o tú mismo no puedes controlar, eso que te exige entrar y poseer tu vida, que quiere dominarte. ¿Sabes qué pasa? Que quiere decir que completamente ha perdido su propósito. Y quiero decirte algo. En la familia que perdió su centro, es ese hogar, es ese corazón que ha dejado de tener a Cristo como centro, como su rey, como el que gobierna, como el que manda. Cuando la casa está desolada, cuando la casa no está cuidada, suceden estas cosas. Ahora, el capítulo 19 nos deja ver que Israel vivía como sin rey. Dice la misma palabra de Dios, y donde no hay rey, no hay ¿qué? No hay orden. Donde no hay rey, no solamente no hay orden, sino tampoco hay propósito, no hay verdad. Y es que en este tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lamentablemente esto ocurre hoy en día. Y nos vamos a lo espiritual cuando el corazón de cada uno de nosotros deja de rendirse a los pies de Cristo. La moral que nosotros nos enseñaron o que las palabras y el Espíritu nos inculcan en nosotros se nos va. Los límites se confunden. ¿Y sabes qué comienza a florecer? El abuso, la maldad. El abuso, la violencia, la crueldad.
Eso que no nace de un alma que tiene a Cristo comienza a nacer cuando el alma está deshabitada, cuando Espíritu Santo no está ahí. Cuando la presencia de Dios se va, es un alma que anda caminando sin propósito. Es un alma que anda caminando vacía y sin control. Así que aquellos hombres comenzaron a decirle al dueño de la casa: oye, saca al hombre que entró en tu casa. Y comenzaron a decirle: ¿para qué lo conozcamos? Ahora, si nos vamos a lo que significa esta palabra, y en el hebreo no significa conocer con amor. ¿Sabes qué significa? Violar, poseer, dominar. El hombre de esta casa conocía que aquellos hombres sin propósito, aquellos hombres malos que le estaban rodeando su casa, que comenzaron con fuerzas a levantarse, a golpear aquella casa, como el enemigo trata de golpear tus pensamientos hoy en día, como el enemigo ha tratado de tomar control de tu corazón. Así mismo como golpeaban aquella casa, aquel dueño de aquella casa reconocía y sabía que aquellos hombres lo que querían eran violarlo, poseerlo, dominarlo. Mire, y es que querían humillar a aquel levita. ¿Usted sabe para qué? Para arrancar su dignidad, profanar la imagen de Dios en él. Pero ahora te voy a hablar espiritualmente. Significa algo mucho más profundo de lo que tú y yo muchas veces pensamos. Y hemos leído Jueces capítulo 19 varias veces y hasta lloramos y nos rompe y decimos: wow, pero qué fuerte, cómo pudo ser capaz, cómo le entregó. Pero déjame decirte algo. Espiritualmente quiere decir que aquellos hombres querían no solamente violar, poseer, dominar, querían arrancar esa dignidad del levita que andaba lejos de Dios. Querían profanar la imagen de Dios en aquel hombre que andaba marcado, que andaba caminando sin propósito. Era un hombre que había sido marcado, porque la palabra comienza en el Jueces 19, un levita. Este que debió de ser separado para Dios. ¿Sabes lo que significa espiritualmente? Que las fuerzas de la oscuridad quieren conocer lo que es luz. Quieren tocar, quieren poseer, quieren profanar aquello divino que aún habita en el ser humano. Aquello que el Señor ha depositado y que el enemigo ha tratado de arrancar de tu vida, de tu corazón y de tus sentimientos. Esa fuerza que has intentado detenerte y no te permiten. Y entre lágrimas dice: no, es que me tengo que levantar. Yo tengo que volver al lugar donde pertenezco. Tengo que andar con pertenencia, con propósito. Y cuando tú permites que, aunque tienes esa guerra espiritual, pero si tú estás permitiendo que estén golpeando tu mente, esos pensamientos distorsionados, eso es lo que buscan los hijos de Eliab. Eso es lo que buscan el enemigo, eso es lo que buscan los demonios, eso es lo que busca. ¿Sabes por qué? Porque estos hijos de Eliab, estos hijos sin propósito, son demonios, y lo vamos a hablar así en lo espiritual. Aquellos hombres buscaban algo que arrancar, algo que quitar. Y déjame decirte algo en esta enseñanza. El abuso físico no es solo un acto de violencia humana. Te voy a hablar más claro, es una invasión espiritual. Es el momento en que las fuerzas de oscuridad intentan robar esa esencia divina de una persona que solamente Dios pone ahí. Estos hombres de los cuales estamos hablando en esta mañana de Jueces capítulo 19, hoy en día todavía existen. Muchas veces no tienen rostro, pero siguen golpeando las puertas del alma. ¿Sabes cómo? Con la pornografía, la corrupción, la indiferencia, la violencia. Esos pensamientos que hoy andan normalizando, que lo que influyen es el dolor y el abuso. Que hoy todo lo que está mal para el mundo está bien, pero que tú y yo no podemos contaminarnos. Mire, cuando estudiamos y vemos cómo el Talmud
explica que este tipo de acto no era simple un deseo sexual en este tiempo de Jueces 19, sino que era una forma de violencia espiritual y social. En el contexto, conocer al hombre era una manera de negarle su identidad y su propósito y dignidad. Lo que el enemigo está haciendo en este tiempo es arrancar eso. Y tú y yo tenemos que despertarnos y hablarlo. Mire, aquellos hombres no solo querían poseer, sino rebajar y romper lo sagrado. Quitar. ¿Y sabes qué buscaban? Profanar lo que representaba la presencia de Dios, porque el solamente título de aquel hombre era un levita. Y sí podía tener posición, aunque no andaba caminando en propósito. Lamentablemente, aquellos hombres querían quitarle su identidad. ¿Sabes qué buscaban? En esa violación, invertir el orden natural y desagradar la imagen de Dios del ser humano. Ahora te pregunto, ¿estamos lejos de lo que estamos viendo hoy en día? ¿Estamos lejos de lo que está sucediendo? Mire, aquellos hombres, cuando buscan quitar lo sagrado, querían profanar esa presencia de Dios. Ahora quiero que recuerdes algo. Un hombre levita era un hombre consagrado, right? Aunque este no lo estaba, seguía cargando que era levita y que era un hijo separado de Dios. Y en este tiempo de Jueces representaba lo que era el sacerdocio. Y estos hombres querían romper, profanar lo que era el sacerdocio de Dios y romper lo que aún quedaba de pureza de Israel. Hoy en día sucede lo mismo. El alma que se separa de la presencia de Dios queda vulnerable. Y es que las fuerzas de Belial, estos hombres del mal, hombres sin propósito, y hoy en día Satanás y todos sus secuaces, el Señor los reprenda, buscan apoderarse de tu corazón y sacar de él la presencia de Dios. Mire, conocer a aquel hombre representa el intento de las fuerzas oscuras de usurpar esa presencia divina de Dios. Es concluir y controlar la mente. Todo lo que tenga que ver espiritual es quitado, es quebrantado. Aquel hombre levita es el alma con conciencia espiritual. Ahora escúcheme, por favor. El hombre levita es el alma con conciencia espiritual. Los hombres de aquella ciudad son aquellos deseos desordenados, impulsos y sin control. Conocerlo era lo que gritaban. ¿Sabes qué significa eso? Absorber esa presencia, esa luz que ellos tenían, querían apagarla, someterlo a lo que ellos hicieran o dijeran. Cuando comenzaron a gritar, saca al hombre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es renunciar a tu conciencia. Es exponer tu parte divina a una corrupción. Y espiritualmente el abuso no se trata solo de placer o control físico, sino de robo de presencia y de identidad del alma. Eso es todo lo que el enemigo busca. Es robarte tu identidad, la presencia de Dios en tu vida. El abuso no solo hiere el cuerpo, sino que rompe la estructura espiritual del ser humano. Mire, no es solo una identidad. Nosotros estamos compuestos de varios niveles. Nuestra energía es vital porque viene de Dios. Ese espíritu emocional, la conciencia divina. Déjame decirte algo, nosotros estamos todos conectados con Dios. Y si permitimos esto, nos desconectamos. Ahora quiero cerrar con algo y espero que usted pueda abrazar esto. Y toda aquella persona, ¿verdad? Que hablamos del ámbito espiritual, pero también vámonos al físico. Hay personas que han pasado abusos, violencia doméstica, abuso infantil y sufren de muchas cosas. Y en esta mañana yo quisiera que usted abrazara esta palabra, ¿verdad? Y esta pequeña enseñanza. Esto es profundo, mi hermano, y usted le puede sacar mucho a la palabra del Señor. Pero cuando una persona sufre de abuso, especialmente en la infancia,
¿Sabe qué ocurre? Hay una ruptura entre ciertos niveles. Es como si el alma no pudiera habitar plenamente en el cuerpo y partes de ella se desconectan. Y simplemente para sobrevivir el trauma es que ellos tratan de desconectar ciertos pensamientos, ciertos recuerdos. Y usted sabe qué ocurre espiritualmente en estos casos, que este abuso absorbe energía. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo y la mente entran en modo de defensa constante. Ahí es la raíz espiritual de muchos casos de ansiedad, de cansancio extremo o esa sensación de vacío. ¿Sabes por qué? Porque el alma está gastando mucha energía, intentando proteger las áreas que no fueron dañadas. Esa fragmentación del espíritu, ese abuso genera una confusión y causa una desconexión emocional. La persona crece muchas veces sin saber quién es o creyendo que no tiene valor. Es esa pérdida de identidad. Ese es el eco de un alma que se dividió para poder sobrevivir. Mire, en Jueces 19 nos está enseñando que la desconexión de la conciencia divina en muchos casos, y es que la víctima siente que Dios la abandonó o que no fue protegida porque así se sintió esta concubina. Esa herida espiritual no es falta de fe, es la consecuencia de una separación interior. Hoy quiero que abraces esto. El alma se esconde y la persona vive alejada de sí misma. Este fue el sufrir de aquella concubina. Esto así lo llaman los sabios. ¿Sabes cómo? Golpear la puerta del alma. Y como en Jueces 19, cuando alguien abusa de otro, intenta violar su imagen divina, robarle esa luz, su pureza y su inocencia. Por eso el mismo texto dice, saca al hombre para que lo conozcamos. Y es que el propósito de la oscuridad siempre va a ser poseer tu luz. No solo tu cuerpo, sino esa presencia y ese regalo que el Señor te ha depositado. Cuando tu luz no es restaurada, lamentablemente las personas no pueden experimentar. ¿Sabes por qué? Porque lo único que sienten es ansiedad. Porque hay una pérdida o drenaje de energía. ¿Sabes qué hablo de esta energía? De esa presencia divina que te da gozo en medio de los problemas, en medio de la tristeza. Esa presencia divina que te abraza. Mira, esa presencia divina que te va renovando. Lamentablemente hay tantas personas en depresión porque hay partes del alma que andan apagadas y desconectadas. Se separan muchas veces de la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera su conciencia comienza a fragmentarte y ellos no sienten dolor. Hay tanta confusión espiritual, hay ataques espirituales por los que el alma herida deja espacios vacíos. Y es ahí en esos pensamientos vacíos, en esas mentes que no quieren pensar en nada, donde pueden influir esas fuerzas negativas, donde entra Satanás a querer hacer todo lo que él quiera hacer. Déjame decirte algo, que en este tiempo de Jueces, capítulo 19, estaba sucediendo esto. Y esto es mucho más de una enseñanza de que sucedió algo físico, es espiritual. Porque lamentablemente llega a la posesión, a esa posesión. ¿Y sabes qué entra? Una opresión espiritual. El alma no muere, el alma puede reunir. Y déjame decirte que cuando una persona ora de todo corazón, llora delante de la presencia del Señor, se derrama. ¿Tú sabes qué sucede? Sus fragmentos comienzan uno a comenzar a vivir, a cambiar. Son personas transformadas. Y sabes que cuando eres una persona transformada puedes ayudar a transformar a otro y a sacarlo del dolor por el cual tú pasaste, por el cual tú viviste. Es ahí donde llega la verdadera vida en Dios. Es ahí donde llega el retorno de la presencia del Señor.
Es ahí donde llega la sanación espiritual. Es ahí cuando sientes que el alma se está recuperando. Y sabes una cosa, que es ahí donde el ser humano, donde esa alma que fue tratada mal, donde fue sufrida, donde fue violada, donde fue golpeada, que enfrenta ansiedad, que enfrenta decepción. Pero sabes una cosa, que cuando esa alma comienza a volver y se derrama de la presencia de Dios, vuelve a integrarse. Y todo lo que se le fue quitado, todo lo que el enemigo quiso arrebatarle, todo lo que el enemigo le dijo que ya no podía más, el Señor vuelve a entregártelo. Así que déjame decirte que eso nada más va a ocurrir cuando tú le entregues el dolor profundo que tú sientes a Dios. Que ahí en tu oración le digas: Señor, ¿sabes qué? Yo me he sentido como esta concubina. Yo he pasado por esto. Y a veces pensamos que nada más es algo físico. Mire, mi hermano, es algo espiritual. Puedes ser hombre, puedes ser mujer y puedes haber pasado por esto. Espero que en esta mañana, de verdad, esta pequeña enseñanza le sea de mucha bendición, que le sea de ayuda. Y recuerde algo muy importante. Es necesario volver a consagrarnos. Es necesario no estar solos. En la soledad no te puedes fortalecer muchas veces. Mire, cuando estamos lejos de la presencia de su propósito, estamos expuestos para que los hijos de Beliar, estos hijos sin propósito, ataquen nuestra vida y nuestra mente. Que hoy sea un día donde puedas revestirte de tu armadura, donde puedas decirle al Señor: Señor, he estado en esta situación. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego todo lo que puedo sentir. Hoy saca de mí todo lo que me desconecta. Saca de mí el dolor. Saca de mí la depresión. Señor, saca de mí la ansiedad que ha querido controlar mi vida. Saca de mí todo este miedo que siento, estos impulsos sin control. Señor, limpia mi mente. Ayúdame. Mira, ármame, Dios mío, dame esta armadura espiritual. Necesito el yelmo de la salvación para cuidar mis pensamientos. Señor, el enemigo ha querido venir a robar mi identidad. Ha querido robar y quitar mi presencia, porque he abierto campos, porque me he aislado, porque he entrado en una confusión, Señor. Pero hoy yo entrego todo. Toda esta desconexión que he tenido, Señor, yo la entrego delante de tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que vuelvas a tener plenamente control de mi vida. Hoy te invito a que seas tú el primado, que seas el centro de mi hogar, que seas el centro de mi corazón. Hoy te digo, Señor, que te entrego todo. ¿Sabes por qué, Señor? Porque han venido golpeando la puerta de mis pensamientos, porque han han golpeado la puerta de tu corazón. Tú que me estás escuchando, tú que todavía estás aquí conectado con nosotros en la familia de Entre Té y Palabra. Hoy el Señor quiere renovarte. Hoy el Señor quiere que vuelvas a casa. Hoy el Señor quiere limpiarte para hacerte testimonio, instrumento y puente para otros que han pasado por lo que tú estás pasando o que van a pasar en el mañana. Hoy tú puedes ser esa llave o esa oración contestada de muchos. Dios le bendiga de manera especial y recuerde que todo obra para bien.